atrapa a muchas personas. El Señor está haciendo cosas milagrosas, cosas sobrenaturales. Nosotros no podemos explicar todo lo que el Señor está haciendo. Pero aún hace poco, los hermanos de Belo Horizonte nos mostraron, nos mandaron una serie de videos y fotos, informaciones, cómo está una locura la vida de la iglesia. No solo de ser una iglesia de fin de semana estática, aquellos ítems de servicios, todo de una manera funcionando de una manera muy judicial. Nadie participaba en el medio de la semana, solo pocas personas, solo el fin de semana, que los hermanos aparecían en las reuniones, pero hoy está totalmente diferente, como por ejemplo tomando la iglesia en Belo Horizonte. Todos los días en la semana hay hermanos que van al local de reunión, van, se juntan para hacer inmersión, gritos de guerra y salir para hacer ven y ve, colportaje, invitar a las personas, ir a la casa de las personas con equipos. Maravilloso. Cuando yo recibí esas informaciones, yo dije, esta es la vida de la iglesia que Dios siempre deseó para su iglesia. Y después de casi 20 siglos, el Señor no podía tener, pero solo en el comienzo, en Hechos capítulo 2, 42, aquella situación maravillosa que comenzó. Pero al final del primer siglo la cosa ya se perdió, la degradación entró. El segundo siglo en adelante, la degradación profundizó. Y hoy, gracias al Señor, nuestra generación, el Señor está teniendo misericordia de nosotros y nosotros vamos a ver los factores por qué, y principalmente por causa de la palabra profética, es que las cosas se están ordenando y están sucediendo. Milagros están sucediendo todos los días. Los hermanos no están contentos solamente en vivir una vida de iglesia dominguera, solo participando los fines de semana. Ahora, gracias a Dios, todos los días tenemos personas nuevas. Los hermanos hacen ven y ve, aparecen 20 personas, 10 personas, 15 personas, 30 personas. Es algo impresionante. Ese en el medio de la semana, no el fin de semana. Entonces, estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo, pero nosotros queremos decir que no estamos corriendo detrás de una obra grande. Solo queremos hacer la voluntad del Señor y que nuestro Dios esté satisfecho y pueda hacer su voluntad a través de nuestras pequeñas ayudas, cooperando con Él, a que es acompañando de cerca la palabra, practicando su palabra. El Señor va a hacer su voluntad en nuestra generación. Ese es nuestro deseo. Y nosotros queremos predicar el Evangelio del Reino, edificar la iglesia y traer al Señor de regreso. Ese es nuestro corazón. No queremos nada para nosotros, solamente queremos ser siervos del Señor. ¿No es así? Amén, es esto. Hermano Pedro, el Espíritu se está metiendo con nuestra vida de conforto, de tranquilidad. Estábamos viviendo en pasividad. Hoy el Espíritu está 7 veces intensificado. Todos los días tenemos varios y varios testimonios. Y esto es maravilloso. La palabra está avanzando y ella de hecho está haciendo la obra. Y no solamente aquí, sino en todos los continentes. Yo he ayudado a algunos hermanos a divulgar esto. Muchas veces uno queda sin saber los milagros que están aconteciendo. Los hermanos todos los días esto está ocurriendo en las calles. La palabra está avanzando, los hermanos orando por las personas siendo salvas en las calles.
Nos toca a nosotros ayudar a divulgar esto para que este mensaje sea llevado. De hecho, la vida de la iglesia ya no es la misma. Ella tiene toda la dinámica. Uno queda medio atolondrado. Ahora estamos llenos de oportunidades. Antes éramos muy estáticos. Ahora no tenemos más cómo no hacer inmersión. Eu te mando uma digital, né? Fisioterapia, também fui na fisioterapia, descobrí que a secretária trabalha com adolescentes. Haciendo fisioterapia. Descubrí que ella trabaja con uno de la vida de la iglesia. No tiene disculpa para uno estar tranquilo a través de la palabra. La palabra nos está dando muchas oportunidades. Amén. Entonces, yo recuerdo algunos años atrás, André recuerda la última feria del libro cristianos aquí en San Pablo. No sé si se recuerdan qué año fue. En el año 2020. Yo recuerdo muy bien que invitaron a un pastor joven para dar una palabra de inauguración. No sé si usted participó. Ese pastor decía que en nuestros tiempos no hay más milagros, señales y prodigios registrados en los libros de Hechos. Y el deseo de él era que aquel tiempo pudiese volver. Y parece que en nuestros días esta situación está estéril. No hay más milagros, señales y prodigios. Y entonces en aquella feria nuestros colportores actuaron con toda la fuerza y había comenzado ya el colportaje dinámico. Entonces ellos ya quedaron impresionados con nuestros colportores. Entonces yo quiero vivir eso que los propios líderes cristianos están aguardando las experiencias con milagros, señales y prodigios. Hermanos, gracias al Señor, nosotros estamos teniendo experiencias todos los días estamos viendo eso suceder a nuestro alrededor, en nuestro medio, y eso en todos los continentes, y sin hablar que son tantos milagros, tantas cosas que suceden. Los adolescentes están realmente en ese ambiente, los adolescentes con los capitanes, con los hermanos maduros, intendentes, están trabajando y haciendo mover la vida de la iglesia. Eso nos deja tan impresionados como el Señor hace, que nos olvidamos que estamos a pleno vapor de trabajo en África. El hermano Amir está allá. Recibí algunas noticias, los hermanos están muy contentos, están muy alentados en todos los países de África. Y hoy un hermano, un líder de Kenia, me escribió y me dijo que fue muy alentado con el perfeccionamiento en África del Sur, y Kenia va a avanzar pidiendo que oremos para que ellos puedan tener un local más adecuado para poder reunirse y tener todas las actividades, casa, adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor está operando en todos los continentes. En Corea, no nos olvidamos de Corea. Estamos avanzando en todos los continentes. Solo el Señor es el que puede hacer eso que está pasando entre nosotros. Pero existe un factor, André, Josimar y Felipe. Existe un factor. Ese factor es la propia palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios, que está operando todo eso. Él encontró hoy en la iglesia una receptora que cree en la palabra, ama la palabra. Nosotros estamos aprendiendo también, no solo con los colportores, estamos aprendiendo con los adolescentes. Ese amor simple
creer ciegamente y fielmente en la palabra profética, haciendo la inmersión y ahora saliendo para practicar la palabra, haciendo ven y ve, predicando el evangelio, haciendo colportaje. Las cosas están sucediendo muy rápido. Entonces estamos muy alegres y quiero aprovechar, Josimar. Recuerden que yo hablé un poquito del Evangelio de Juan. Yo aún mencioné la cuestión de María Magdalena. ¿Recuerdan eso? A mí me gustaría pedir a que todos nosotros, hermanos y hermanas, que tengamos, no nos quedemos apenas de una manera muy objetiva con relación a la palabra de Dios. La palabra de Dios ha venido a nosotros de una manera tan viva y no podemos encarar esta palabra meramente como una obligación, acompañarla, el live de jueves, el del sábado y la palabra profética del domingo, acompañar meramente como una obligación, como una tarea hecha. No, vamos a tener ese corazón de María Magdalena, aunque ella después llamó a Pedro y a Juan para que vengan al sepulcro. Los dos vinieron a la sepultura, no estaba nadie, Jesús resucitó. Ellos estuvieron ahí un ratito y luego no tenía sentido estar ahí y se volvieron a la casa. Entonces, eso indica a veces nuestra actitud en relación con la búsqueda del Señor, de la presencia del Señor, la palabra del Señor. Somos muy objetivos, muy técnicos. Pero María Magdalena permaneció en el sepulcro, no estaba contenta hasta que no encontrase al Señor. Ella quería encontrar al Señor, quería ver el cuerpo por lo menos de Jesús, y Jesús hizo que ella lo encontrase. Entonces yo aproveché en el mensaje y dije, queridos hermanos y hermanas, vamos a acompañar la palabra de cerca, pero no solamente técnicamente, no apenas obligatoriamente, sino de corazón. Porque en Éxodo 19, cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto y Dios abrió su corazón en el monte Sinaí, lo primero que el Señor les dijo, el Señor les dijo que los trajo sobre alas de águila a todos ellos, haciéndolos llegar hasta Él. Pero inmediatamente les dijo que diligentemente oigan su voz y guarden su pacto. La primera cosa es ser diligente en oír la voz del Señor. Es tener diligencia. No es oír de cualquier manera, oír por obligación. No es oír técnicamente, sino con diligencia, buscando la presencia del Señor, buscando realmente lo que el Señor quiere hablar. De corazón, tener un corazón para eso. Eso es lo que yo le dije a los hermanos, que tenemos que tener ese corazón de acompañar de cerca la palabra profética para tomar toda la bendición que está en la palabra. Allá en Natal usted compartió ese punto de María Magdalena y usted habló sobre la diferencia de los sentimientos de María Magdalena y los apóstoles Pedro y Juan. Ellos corrieron desesperadamente hasta el túmulo, hasta la tumba. Cuando vieron que él no estaba allá, se devolvieron. Mas María Magdalena, ella se quedó. Eso hace que ella cambiase. Como digo, Dios tenía que ir como primicia al Padre, mas permaneció por causa del corazón de María. Aquel sentimiento que ella tenía. Ella no era técnica, si usted ve. Cuando ella dijo, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde lo colocó? Ella estaba desesperada por el Señor. Mas a veces amamos al Señor, corremos, vamos, pero también nos vamos para nuestra casa. Volvemos a nuestras vidas, a nuestro cotidiano.
Hay mucha luz en esta palabra, realmente. Yo fui muy encorajado en este punto. Nosotros necesitamos salir del no automático. Todo el mundo conoce que el día jueves tenemos la live, que el sábado tenemos el pack y que tenemos la inmersión. Es tan simple y tan rica para nosotros. Si nosotros no tuviéramos cuidado, haríamos todo esto en automático. Más necesitamos un corazón de búsqueda, aprender de los adolescentes, porque ellos tienen ese corazón de búsqueda. Un grupo de adolescentes comentaron así en los sábados en Natal. Ellos fueron ganados recién convertidos hacía pocos meses atrás y fue la primera vez que ellos tuvieron el contacto con el hermano Pedro presencial. Y ellos comentaron en Natal. Estuvimos en la conferencia Fortaleza, más presencialmente es diferente. Hay que estar muy cerca de él recibiendo ese hablar. Entonces yo fui renovado también con esa experiencia de esos jóvenes. Ellos realmente tienen ese corazón de búsqueda. El hermano Pedro habló allá en la región del norte. Ellos ya están con 2 cuadernos, uno para transcribir la transcripción. Hermano, ¿cómo ese corazón de búsqueda? Transcribe la inmersión, oye el mensaje, transcribe el mensaje. Eso es un corazón de búsqueda. Eso es seguir de cerca. Es el corazón que María tenía y necesita ser hallado en nosotros. Hermano Pedro, usted estaba hablando sobre esto. No es solamente escuchar el audio, ni la live, más es la palabra que entra como un sonido y debemos procesarla, porque esta palabra, la verdad, es el propio Dios y es transmitido por la palabra que entra en nosotros. No es solamente escuchar, es a través del Espíritu hacer que esa verdad entre en nosotros. Entonces, la inmersión para nosotros es esa voluntad de ese Dios verdadero, entrar en nosotros. Eso es lo que necesitamos cada oportunidad que nosotros escuchamos esto. Cuando escuchamos esto haciendo varias cosas, entonces el son viene a nosotros. Más la transmisión espiritual, que como la del camino de Maús, es lo que nosotros somos para Él. Es el corazón que ellos tenían. Nosotros necesitamos escuchar esta palabra y necesitamos ser transformados a través del mensaje. Ese es el segundo punto complementario de lo que yo mencioné en el mensaje, que en el camino de Maús los 2 discípulos fueron acompañados por Jesús, pero no lo reconocieron. Pero mientras él exponía las Escrituras, el corazón de ellos ardía. Ellos fueron a descubrir que era Jesús cuando llegaron a Emaús. Entonces era otro punto que quería aprovechar para complementar. Entonces, si tenemos ese corazón de búsqueda de María Magdalena y nosotros no nos contentamos solamente con encontrar una palabra, una letra fría en el mensaje. No, nosotros queremos tener un corazón de encontrar y buscar, y en cada mensaje, en cada palabra dada, algo que haga arder nuestro corazón.
algo que hable a nuestro corazón. No podemos estar fríos y quedarnos contentos. Ah, sí, escuché este mensaje, escuché aquel mensaje. Sino realmente la presencia del Señor debe arder en nuestro corazón. Si oímos la palabra y no arde en nuestro corazón, es porque no tocamos en la presencia del Señor. Ese punto es muy importante. Y también complementando lo que Andrés dijo, nosotros necesitamos para eso tener esa desesperación de María Magdalena. Necesitamos reconocer que nosotros y que nuestra condición después de la caída del hombre es totalmente carente de la verdad. El hombre que se desconectó del Dios verdadero y de su enviado, que es la verdad, el hombre se unió al diablo, que es el padre de la mentira. En él no hay nada de verdad, porque cuando él habla de lo suyo, habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Infelizmente nosotros nos unimos al mentiroso. Entonces, en nuestro ser no hay realidad. Gracias al Señor, cuando creemos en el Señor Jesús, nuestro espíritu recibió la realidad, nuestro espíritu recibió la vida y nuestro espíritu fue santificado. Y la verdad entró en nuestro espíritu, pero nuestra alma, que es nuestra propia persona, nuestra emoción, voluntad y nuestra mente, la mente aún está lleno de vanidad de pensamientos y todo nuestro ser aún está lleno de vanidades, lleno de mentiras, lleno de cosas falsas. Y nosotros necesitamos desesperadamente que el único Dios verdadero mande a su enviado y con él venga la verdad a través de la palabra, porque él es la palabra para llenarnos con verdad. Entonces, cuando el hombre ve esa realidad, él busca la palabra con toda desesperación. Esa desesperación es que a veces nos falta, tenemos que tener esa desesperación para buscar la palabra, para llenarnos de la verdad y para salir de esta vida de falsedad, de vanidades. Por eso el hombre es lleno de vanidad. El matrimonio no funciona, las relaciones sociales no funcionan, la familia no funciona. ¿Por qué? Porque aún el Pedro negó 3 veces al Señor. Entonces no somos confiables por causa de eso. Pero gracias a Dios, nosotros podemos tener otra realidad, que es buscar la palabra, buscar la presencia del Señor, llenarnos de la realidad, ser más confiables y ser más útiles en las manos del Señor a través de esa búsqueda desesperada de la palabra del Señor que comienza a arder en nuestro corazón y eso va a cambiar toda nuestra vida. Es lo que habla la inversión de hoy. La palabra es la principal herramienta que necesitamos para santificar a la iglesia. Esa palabra nos ha lavado. Ahí es donde entra la cuestión de los adolescentes, hasta de los niños. Los niños se están desarrollando con los adolescentes. Ellos son simples. Ahí es donde podemos tener ese desespero por tocar la palabra. Palabra viva, haciendo que nuestro corazón arda. Es porque nosotros somos complicados. Razonamos mucho, analizamos. Nosotros creemos que tenemos conocimiento, que sabemos hacer las cosas, que tenemos seguridad en nosotros mismos. Ahí llega un adolescente, un niño, con toda la simplicidad. Y la palabra llega y hace arder el corazón. Eso hace falta en nosotros. Nosotros necesitamos vaciarnos y orar al Señor para que nos dé un corazón simple, sin complicación. El hermano Pedro habló una palabra esta semana. ¿Qué? Despegar. Pablo habla para nosotros desarraigarnos. A veces nosotros somos muy presos en todo eso, nuestro conocimiento.
nuestro saber hacer las cosas. Eso nos termina impedir, nos hace impedir que la palabra arda en nosotros, la palabra de Dios. Más gracias al Señor por el Espíritu. Está haciendo todo este movimiento y Él nos está llevando de vuelta al principio. Hoy yo lo veo así. En estos días estamos viviendo los días de Hechos de los apóstoles. Lo que está pasando en la iglesia. La vida de la iglesia ya no es más la misma. ¿Cómo es que está? Su corazón ardiente, lleno de la palabra, gracias al Señor. El hermano Pedro compartió esa cuestión de la palabra. Esta palabra necesita conseguir en nosotros, en la iglesia, aquellos siervos que tengan ese corazón de búsqueda, ese corazón de deseo. Y esa palabra nos transforma. La palabra que es la propia verdad, que nos transmite a la persona del Señor Jesús. Nos transforma, nos lava. Él también habló acerca del lavar de la palabra, quitando de nosotros todo lo que es natural, vanidad, deseo, aquellos que en otro tiempo, que ahora en este tiempo en el cristianismo consideran exposición. Ahora esta palabra encuentra en la iglesia personas simples que reciben esta palabra, se vuelven confiables, son lavadas por la palabra y hacen la obra del Señor. El secreto es ese, estar siguiendo de cerca la palabra y lleno con esta palabra que es la verdad. No podemos quedar presos en la lógica. No, ya no debemos ser más viejos, nuestra vida no puede ser más lógica. Tenemos que tener un cambio en nuestro corazón. No puede continuar con nuestra lógica humana. Esta palabra nos lleva a la dimensión de Dios. Los milagros ocurriendo todos los días. Yo iba a comentar, pero como Josimar recordó eso, que yo hablé en Natal sobre despegar, estamos despegando. Y entonces Josimar me dio una base bíblica que en Gálatas dice que tenemos que desarraigarnos de este mundo perverso. Este mundo perverso que Pablo dijo en Gálatas no es el mundo de pecado. El mundo que Pablo se refería era el judaísmo, era el mundo de la religión, porque eso era lo que estaba tomando como prisionero a los gálatas. No podían avanzar más como al comienzo, como comenzaron a avanzar rápidamente. Vinieron los judaizantes y los contaminaron a los gálatas. Entonces el mundo le puso un freno a la iglesia. Entonces Pablo dijo que tenemos que desarraigarnos, sacar raíz de este mundo tenebroso. Yo quiero decir lo siguiente. Parece que el año pasado, al fin del año pasado, estuve en Fortaleza en noviembre. Habíamos pasado por una tormenta, una tempestad, y gracias al Señor en noviembre y diciembre el Señor se mostró, salió muy victorioso, y la iglesia al final de diciembre ya comenzó a ampliar el espacio de su tienda. Ya construyeron un nuevo local de reuniones que en enero ya estaba casi listo. Y nosotros usamos un lugar donde entraban teóricamente 450 personas y entraron 600 personas. Es una gran victoria. Lo que quiero decir, Josimar,
que las personas que miran en el plano de la lógica, como dice André, están viendo solamente el plano religioso, intenta compararse a nosotros. Entonces, comienza a hacer comparaciones, competencia. Entonces nosotros estamos en el medio del plano lógico y terrenal. Parece que estamos disputando y compitiendo con alguien. Pero gracias al Señor, cuando nosotros despegamos de esto, ese era mi sentimiento, cuando nosotros despegamos del plano terrenal, despegamos de la religión, nosotros no nos estaremos compitiendo con nadie. No hay competencia, no hay competencia. Simplemente el Señor nos hace despegar del plano terrenal y nos hace despegar. Cuando usted despega, está en otro plano, no está más en el plano de la lógica. Usted está en el plano espiritual, en el plano sobrenatural. Entonces Dios tiene libertad para hacer todo eso. Todo eso. Yo quiero introducir rápidamente y ustedes comentan. Introducir Apocalipsis capítulo 1:1, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este versículo tan corto trae tantos principios importantísimos. Ese punto es el punto que la iglesia no observó ni miró con cuidado y entonces comenzó a degradarse. ¿Qué es? Que la palabra hablada en la iglesia, la palabra que gobierna la iglesia, que lleva a la iglesia a tener una dirección y contenido, es la palabra de la revelación de Jesucristo. No es palabra de la lógica humana, no es palabra de la teología, sino que es la palabra de la revelación de Jesucristo. Entonces, es el primer punto. Esa palabra de revelación de Jesucristo es todo lo que marca la diferencia. Nos saca del plano terrenal, nos saca del plano lógico y nos hace despegar del mundo perverso. Nos saca del mundo perverso y nos coloca en el ambiente celestial. Entonces, el primer punto. Segundo punto, esa revelación, ella necesita, Dios quiere que Cristo le pase a un grupo de siervos, pero ese grupo de siervos, en verdad, están formados principalmente de sus profetas. Dios necesita de sus profetas para llevar esa palabra de revelación a su iglesia. Solo que el otro principio importante es que se negligenció en el cristianismo, o aunque nosotros conocíamos como conocimiento, pero no entendíamos cómo funcionaba. Entonces, entre los siervos hay un siervo diferente que recibe la notificación de esa revelación. Él en verdad es igual a los otros, solo que, pero en él especial en el sentido de recibir la notificación. Yo dejo claro esto, porque esa revelación no es de Juan, no es de él. Él recibió las revelaciones de Jesucristo dada por Dios, pero él es especial en el sentido de que el que fue notificado, porque Dios hace así, para que haya solo una voz de mando, haya solo una línea de mando, para que no haya confusión. Este Juan, él notifica, él es notificado y pasa la revelación a los demás siervos, y estos siervos, en el tiempo de Apocalipsis, no son cargos. Dios no mira más en el tiempo final. Dios no está más preocupado con cargos.
tanto es que Él puede actuar eficazmente a través de adolescentes. Entonces, no es más cargo, no es presbítero, diácono, apóstol, etcétera. ¿Qué cargos? No, son siervos. ¿Qué siervo? Ese siervo, esos siervos en Apocalipsis 1, 2 y 3. Esto está claro que son las 7 estrellas, que son los mensajeros de Dios. Entonces los siervos son mensajeros de Dios. En otras palabras, si nosotros queremos servir al Señor, necesitamos ser mensajeros de Dios. Infelizmente, muchos quieren competir con el mensaje de Dios. Nosotros no tenemos nuestro propio mensaje. Nosotros solamente transmitimos el mensaje de Dios. Y muchos quieren ser más elocuentes que Dios. Quieren hablar mejor que Dios. Dios no está preocupado en ese ámbito de hablar mensajes. Dios está preocupado en hacer su obra, que su obra suceda. Entonces Dios necesita de la realidad de un grupo de siervos que son, y cada uno es fiel e idóneo, como dice en 2 Timoteo 2:2, cada uno es fiel e idóneo para recibir la palabra y esto mismo transmitir, sin estar agregando sus conocimientos, su razonamiento, sino transmitir la palabra de una manera fiel. Entonces, esa es la figura de Zacarías 4 que yo presenté. Aquella copa que está por encima del candelero, aquel recipiente, ese recipiente representa ese grupo de profetas que reciben la palabra profética de los 2 tubos de oro, el aceite dorado, y ese grupo de siervos tiene la responsabilidad de alimentar esa palabra a las iglesias para que la iglesia brille y funcione. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Iglesia en Belo Horizonte. Ellos simplemente tienen un grupo de siervos que toman la palabra, la practican y están practicando en diversas maneras que el Espíritu está presentando. ¿Qué están haciendo? La iglesia en Belo Horizonte y las iglesias de la región comenzaron a brillar cada vez más a través de eso. Eso es lo que el Señor necesita en los últimos tiempos. Ese es el orden. La palabra que es hablada en la iglesia no es una palabra maravillosa de un gran maestro de la Biblia, de un gran palestrante, sino que es uno que fue notificado por Jesucristo a través de revelación y ese pasa a todos y todos los otros son idóneos para llevar a la práctica para que la iglesia funcione. Es así que está funcionando y va a funcionar hasta el regreso del Señor. Esa es la situación. Dios siempre tiene que dispensar, entregar su revelación. Y eso deja a muchos hombres en confusión. Muchas personas creen que Dios va a hablar a través de un ángel que va a descender del cielo, a través de un trueno. Mas el hombre es el que va a hablar. Mas un corazón simple es el que se va a entender esto. Como habla esta palabra, es la revelación de Jesucristo para que pudiese revelarlo a sus siervos. Dios necesita de siervos fieles. Usted debe ser fiel de acuerdo con lo que Dios está hablando. Usted sabe, o lo que usted habla puede desagradar a mucha gente, mas siempre pasa así. Usted va a ser fiel a lo que Dios habló o para estar bien con las personas. Si hablo así o si hablo asado. El que recibe este mensaje va a ser fiel para transmitir de acuerdo con Dios. Oh Señor Jesús, necesitamos de fidelidad. Es como Pablo habla a Timoteo, para otros idóneos, para que pueda llegar a la iglesia.
Más lo que usted presentó ayer en la conferencia en Natal fue fenomenal. Aquel pasaje de Zacarías, de los picos que están alimentando a través del aceite para hacer que estas lámparas brillen. Con estos candeleros que tipifican a la iglesia, ella brilla. Necesitamos estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu. Y brillar y llevar luz para todas las personas. Nosotros tenemos la luz. A veces no brillamos como deberíamos por falta de palabra. Mientras más lleno usted está, más usted va a brillar y va a llevarla a otras personas. Yo oí estos testimonios de la iglesia en Belo Horizonte. Todos los hermanos funcionando, la iglesia moviéndose, predicando los mensajes, las personas siendo renovadas. Y esto es porque el aceite está llegando y están todos brillando. La iglesia se va a destacar. Van a revelar y las personas van a venir. Las personas necesitan ser atraídas. Donde hay tinieblas, cuando llega la luz de un palito de fósforo y llega hasta las personas. Y ahora la iglesia está brillando. Y eso atrae a las personas. No, en todas las reuniones nosotros tenemos invitados. En Fortaleza y en San Pablo siempre hay invitados. Son atraídas por la palabra. Dios ha encontrado un canal que ha hablado y esto lleva esta palabra a todos los siervos fieles para transmitir esta palabra. Gracias al Señor por eso. Así van avanzando la palabra a las otras personas. Esta semana, hermanos, en la inmersión, hay una frase que me llamó la atención. Dice así: Dios habla, tu profeta es notificado. Ese es el sábado punto 1. Luego transmite al grupo de profetas que transmite fielmente la palabra. Y llega a la iglesia que cree y recibe esta palabra, que tiene el poder de ejecutar la obra de Dios. Aleluya, porque hoy la iglesia puede ejecutar la obra de Dios. Ella es una extensión de lo que Dios hizo aquí en la tierra, de cumplir la voluntad de Dios, más porque Dios está hablando, está usando profetas y trae esta palabra a través del profeta para alcanzar a toda la iglesia. Nosotros, gracias al Señor, la iglesia aquí en Santa Lucía, nosotros tenemos esta palabra y Dios ha hecho la obra aquí en la iglesia. Un tiempo atrás, el hermano Pedro habló sobre los jóvenes santos y nosotros creímos esta palabra y el Señor ha dado ese ejército. Fue hablado en otro tiempo y hoy podemos ver este ejército. Comenzaron a hablar de casa adolescente. Aquí la iglesia es pequeña, con unos 75 hermanos. Comenzamos con 4 adolescentes, más creyendo a la palabra. Hoy nosotros tenemos 2 casas de adolescentes. Una iglesia pequeña, hermano. Es una ciudad de 15,000 habitantes. Más comenzamos, perseveramos. Y una de las casas de adolescentes, hoy tenemos 25 adolescentes. Y ellos practican el ven y ve. Y todas las semanas tienen invitados. Y ahí, en la última conferencia, fuimos encorajados por el hablar profético que nos da la dirección de abrir más casas de adolescentes. Yo recuerdo que teníamos 300 y algo adolescentes, más abrimos una segunda casa de adolescentes y al final de la conferencia fuimos encorajados por el hermano Pedro para que pudiésemos encorajar esas casas de adolescentes que
ya necesitaban avanzar, encorajando ciudades vecinas que no tenían casas de adolescentes, a abrir casas de adolescentes. Y ahí nosotros estamos, hoy inclusive la iglesia aquí, a una ciudad vecina, practicando la casa de adolescentes, gracias al Señor. Y desde el inicio, con 4 adolescentes, hoy tenemos 4 casas de adolescentes funcionando para honra y gloria al Señor. Y ahora tenemos en las ciudades vecinas 20 adolescentes. Más que esto, es porque creímos en la palabra profética. El Señor encontró en la iglesia esos siervos fieles que recibieron y transmiten este hablar. Alabado sea el Señor. Me permite hablar aquí solamente un poco. El hermano estuvo aquí en octubre del año pasado. Yo hice una llamada para él. Él no tenía agenda. Hablamos y alcanzamos combinar para venir. Nos reunimos en una cancha. Los vecinos colocando música alta en medio de la reunión. Más en aquella reunión el hermano llevó una palabra. Nosotros que creímos. Fue en Isaías. El hermano Pedro habló esta palabra y nosotros la agarramos, nos agarramos de ella. 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas y no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. El hermano Pedro habla esta palabra aquí en Fortaleza y nos agarramos de esta palabra y pensamos, vamos a hacer nuestra carpa, nuestra tienda. Nosotros creemos la palabra y colocamos nuestro corazón para construir nuestro local de reunión. Y en marzo, después de la conferencia de febrero, nosotros inauguramos una preinauguración. Nuestra verdadera inauguración fue cuando el hermano Pedro vino a la conferencia, porque ahí estaba todo listo. Se cumplió la palabra. Nosotros creemos, fuimos obedientes. Y ahora está todo hecho. Ese es el resultado de creer en la palabra profética. Amén. Yo quiero dar un detalle más de Juan 1:1. Hay mucho para extraer. Quiero extraer algo más. Ese modelo que Dios dejó, que la palabra del canal escogido por Dios en la época era Juan. Entonces, esa palabra no es de Juan, es la revelación de Jesucristo que es notificada a Juan. Entonces, Juan tiene la responsabilidad de hacer que esto llegue a los siervos de Dios y siendo él uno de los consiervos. Entonces, no es de una categoría superior, él es parte del grupo de siervos. Entonces imagínese que esa manera no hay competencia entre los siervos. ¿Cómo esto es importante? Primero, los siervos tienen conciencia de que esa palabra no es de Juan. Es la revelación de Jesucristo entregada a Juan y Juan le pasa a los siervos. Tiene la responsabilidad de ser fieles a ese mensaje. Y ese mensaje tiene que llegar a la iglesia. Y eso elimina toda competencia entre quién quiere hablar mejor. Por eso, hermanos, cuando en el medio del año pasado, podemos decir así, un líder de los disidentes me buscó, diciéndome, quejándose de que yo insistía mucho en hablar de la palabra profética. Usted está hablando mucho sobre la palabra profética. Yo le dije de que yo estoy siendo fiel
a lo que Dios me notificó. Dios me notifica, yo necesito ser fiel. Entonces, esto es lo que Josimar dijo y quería aprovechar. Usted dijo, usted queda entre dos opciones. Una opción, ser fiel al Señor y desagradar al hombre. O usted piensa en agradar al hombre y no ser fiel al Señor. Entonces, cuando usted queda titubeando, usted dice, pero si yo hablo de esta manera que yo recibí la revelación, eso va a desagradar a algunos, entonces yo voy a perder a algunos hermanos. Entonces, para no perder los hermanos, yo voy a dejar de ser fiel al hablar del Señor. Ahí entonces yo abro un espacio, una grieta, y entonces yo me quedo sobre el muro y el daño va a ser mayor. Entonces, gracias al Señor, nosotros necesitamos permanecer fieles al Señor y lo que el Señor dijo, Él es responsable. ¿Va a desagradar uno a otro? No sé, problema del Señor. Yo soy fiel al Señor. En segundo lugar, Josimar no promueve, Felipe, no promueve entre nosotros disputas. Infelizmente, quien no tiene esa visión, como ese disidente que me buscó, como si cuestionase por qué yo hablo esto, por él hablaría otra cosa. Si él estuviera como líder, él hablaría otra cosa. Entonces, que es a alguien que no tiene conciencia, él quiere competir conmigo, con lo que yo hablo. No tiene conciencia que lo que yo hablo no es mi palabra. Lo que yo hablo es aquello que yo me reveló y quiero ser fiel al Señor. Entonces, quien no tiene esa visión, infelizmente, entre ellos, va a estar siempre ese ambiente de disputa, ese ambiente de quién habla mejor. Entonces va a haber mucha gente disputando el púlpito, uno quiere hablar mejor que el otro y no produce ninguna obra del Señor y la voluntad de Dios no es hecha y infelizmente se queda todo en el plano terreno, en el plano de la tierra. Y nosotros no queremos estar en ese plano de lógica. Nosotros queremos despegar y avanzar. Eso tenemos que avanzar en ese punto. Despolar para decolar. Es despegar para despegar. Terminar, porque nuestro live ya está casi en el final. Yo quería dejar claro a los hermanos que en la iglesia hay profetas. Yo ya probé en Apocalipsis 1:1, ese grupo de siervos, ese es un grupo de profetas. Y en 1 Corintios 14 le queda muy claro que nuestra práctica de hoy, por eso en el capítulo 14, versículo 26, es nuestra práctica. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y en nuestra experiencia, uno tiene palabra de inmersión, otro tiene lo que disfrutó en la transcripción, otro está removiendo, haciendo mover la iglesia, y en la reunión esa palabra de la inmersión está produciendo tanta riqueza, tantas cosas maravillosas. Esa es nuestra reunión. No es más aquella reunión de Sardis, no es aquella reunión donde todos quieren a ver quién habla mejor. No estamos preocupados con eso. Estamos preocupados con la edificación. Ese hermano disilente que me vino a interpelar de que yo hablaba mucho sobre palabra profética, él da a entender de que yo estaba monopolizando el lugar de los profetas y tomaba el lugar de los otros profetas. Es mentira. Apocalipsis 1:1 deja muy claro. Yo soy parte de ese grupo de profetas. Cuando soy notificado, yo paso al grupo de profetas. Ese grupo de profetas hablan fielmente esa palabra. Y en cada iglesia también están sus profetas. Por eso en el versículo 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3.
y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir? Y si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Entonces existen profetas en la reunión de la iglesia. Entonces esos profetas no están sacándole lugar a otros profetas. Por eso dije, nosotros necesitamos de hermanos más maduros y hermanos que tengan un corazón de María Magdalena, que buscan realmente y entender lo que el Señor quiere hablar, tener el corazón de profundizar más, no quedar en la superficialidad de la letra. Ese profeta van a ayudar mucho a la iglesia en traer extrayendo esas pepitas y mostrando a la iglesia esos puntos preciosos que tal vez muchos pasan por encima. Entonces, estos 2 o 3 profetas van a ayudar mucho a la iglesia a recibir la palabra como es y no dejan pasar de manera superficial. Entonces, y los demás, versículo 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Ahí sí, todos los hermanos, divididos en grupos, haciendo inmersión, compartiendo, haciendo mover la iglesia, mover la palabra. Todos tienen sentimiento de hablar y abrimos la reunión para que varios puedan compartir de una manera corta, 2 minutos, 3 minutos cada uno. Estas reuniones han sido reuniones riquísimas. ¿Por qué? Porque no depende más de solo una persona que habla. Todos los miembros funcionan, dan su contribución y además de esto tenemos 2 o 3 hermanos o profetas que dan una palabra, una dirección más clara y dando más profundidad a la palabra. Claro que esos 2 o 3 profetas no necesitan tomar mucho tiempo, apenas dejar en claro aquel punto o el otro punto. Entonces nuestras reuniones están subiendo de nivel, están despegando del plano terrenal y estamos yendo al plano celestial. Es así que vamos a edificar la iglesia y vamos a ir hacia afuera a predicar el evangelio del reino y vamos a traer al Señor de regreso. Amén. Yo no sé si aún tengo tiempo. Amén. Estamos al final, pero puede comentar. Cuando veníamos a la estancia a agarrar el encargo del hermano Don, visitamos las iglesias para llevar el encargo del hermano Don. Gracias al Señor. Y así el Señor va avanzando. El espíritu está apurado. Realmente debemos vivir esta nueva fase en la vida de la iglesia, donde todos pueden profetizar, más independientemente de la localidad que estemos. Nosotros conocemos que tenemos una sola palabra, que es la palabra que Dios nos ha dado, que da dirección a la iglesia. Hoy hay un intercambio. San Pablo, Ceará, Paraíba, mas estamos aquí debajo de una misma dirección, de una sola palabra. ¿A dónde? A un tiempo atrás, un adolescente podía hablar una palabra tan elevada en la iglesia. Ahora tenemos doctores de la palabra. El hermano Pedro lo habló aquí en Natal. Nosotros buscamos, nos esmeramos en la palabra, más necesitamos tener un corazón abierto para ese hablar que da dirección, que da verdad. Un Dios que es la propia verdad. Y estos adolescentes hoy tienen este corazón, que no tienen una gran capacidad, más tienen el espíritu. Más ellos tienen la palabra en el corazón y el espíritu en su mente, esta palabra. Y ellos están profetizando por cuenta de la inmersión. Ellos inculcan esta palabra, ellos hablan esta palabra.
y esto ha quedado en ellos, los ha constituido, los ha salvado y ha cambiado la vida de la iglesia, porque ya no es solamente los adolescentes. Un tiempo fue puro análisis, mas ahora toda la iglesia está en el balance con los adolescentes. Hoy en la iglesia usted encuentra estas personas que adoran. Hoy podemos profetizar y tenemos un solo espíritu y una sola palabra. Amén. Felipe, hoy usted está moviendo la balanza. Y usted, que si usted queda en el medio, la balanza lo va a tumbar. Andrés, antes de terminar, quiero recordar Juan 21, no olvidarnos de Juan 21. Después que el Señor Jesús resucitó y apareció a los 7 en Jerusalén, en aquella misma noche de la resurrección, y en Juan 21, no sé si percibieron, él no estaba más en Jerusalén. Pedro con los otros 7 estaban en Galilea, porque estaban junto al mar de Galilea, el mar de Tiberías. Ellos ya salieron de Jerusalén para aguardar al Señor en Galilea, pero como el Señor demoró en aparecerles, entonces ellos quedaron preocupados con su sustento. Y ahora, yo necesito hacer algo. Entonces Pedro volvió a pescar. Yo no voy a detallar toda la historia, pero solo quiero decirle a los hermanos, a los que están acompañándonos, hermanos, es hora de no más enfocados en nuestros quehaceres seculares, en nuestro sustento. El Señor va a cuidar de eso. Estamos en la hora y estamos en el tiempo final. Estamos en la hora de que no le estoy diciendo que dejen su trabajo, no, que abandonen su negocio, no digo eso, sino que continúen siendo fieles en su trabajo, ejecuten su profesión bien, pero no en tanto su corazón es importante. Dedique su corazón para la verdadera profesión suya, que usted es un sacerdote del Señor para servirlo en su iglesia. Usted es uno que el Señor llamó para que usted apaciente los corderos, pastoree las ovejas y apaciente las ovejas. Por eso, queridos hermanos, eso es lo que está sucediendo en Belo Horizonte y está sucediendo en varias iglesias. La vida de la iglesia está siendo una vida de iglesia dinámica. No vamos más a solamente quedarnos para ir a reunión el fin de semana y en el medio de la semana que el Señor pueda usarnos de alguna manera también y que funcionemos y envolviendo niños, adolescentes y preadolescentes, los valientes de David, los hermanos más maduros, intendentes, todos como un gran equipo del Señor en el tiempo final, apacentando, predicando el Evangelio, cuidando las ovejas, y nosotros vamos a edificar la iglesia y Él va a encontrar su lugar de habitación en la tierra y cuando vea a todos funcionando como sacerdotes de Dios. Eso es lo que quería agregar. Amén. Estamos llegando ya al final de la live. Vamos a pedirle al hermano Felipe orar. Voy a liberar los comentarios. Vamos a acabar la live oyendo la oración suya. Amén. Punto 2 de la inversión de hoy. Señor Jesús, Señor Jesús, muchas gracias, Señor, por su palabra, porque su palabra es la principal herramienta que usted dio para santificar a la iglesia. Oh, Señor Jesús, tu palabra es la propia verdad que procede, Señor, del único Dios verdadero. Continúa dispensando su palabra a la iglesia y liberación para su cuerpo. Gloria al Señor. Amén. Muchas gracias. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Buenas noches, hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Chao, hermano. Chao. Amén.